La inflación en Estados Unidos está en aumento y Carl Icahn tiene una solución radical para controlarla. ¿Alguna vez has oído hablar del hombre detrás de muchos de los movimientos más sorprendentes en Wall Street? Hoy quiero hablarte de Carl Icahn y por qué cree que la economía actual se está derrumbando y prevé que muchas acciones estadounidenses caigan en picado en las próximas semanas. Carl Icahn es una de las figuras de mayor éxito en Wall Street. Aunque muchos lo han apodado como capitalista buitre, esto se debe a su estrategia de inversión activista, que implica adquirir grandes participaciones en empresas que están en dificultades y luego hacer cambios agresivos para aumentar su valor y obtener ganancias. Piensa que esto a menudo incluye el despido de empleados, la venta de activos y la reducción de costes, lo que puede tener un impacto negativo en los trabajadores y la comunidad, por lo que es totalmente comprensible que se tache su estrategia de explotadora y despiadada. Icahn es el fundador y accionista mayoritario de Icahn Enterprise, una empresa pública y un conglomerado diversificado con sede en Sunny Heights Beach. Pero detrás de todo esto hay mucho más. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que me dejes tu comentario si sabes un poco más de este tema. Recuerda que para nosotros es muy importante conocer qué tipo de contenidos te gustaría que traigamos y si te gustan y si te gusta. Ahora sí, veamos quién es Carl Icahn, cómo ha conseguido su fortuna y qué cree que va a ocurrir en la economía estadounidense. Porque cuando alguien como él hace sonar la alarma, es algo que hay que tener en cuenta. Nacido en Nueva York, en el seno de una familia judía, asistió a la Universidad de Princeton, donde se licenció en Filosofía y Letras. Después se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, pero abandonó los estudios al cabo de 2 años para alistarse en el ejército. En el 61, Icahn empezó como inversor y en el 68 fundó su empresa Icahn & Co. Con su empresa fue un gran inversor y ocupó puestos importantes en algunas de las mayores empresas de Estados Unidos, como Nabisco, Western Union, Viacom, Motorola. La mayor parte de los activos de Icahn se destinaron a American Real Estate Partners, que más tarde pasó a llamarse Icahn Enterprises. Tiene un patrimonio neto de unos 25.000 millones de dólares. No por nada es uno de los inversores más influyentes del mundo. También uno de los más activos del mundo, es decir, participa en los consejos de administración en lugar de limitarse a especular con las acciones. Es conocido por seguir la tendencia durante los últimos 40 años. Casi todo ese dinero ha procedido de sus inversiones. Ha invertido en casi todos los sectores de la economía estadounidense. De hecho, es uno de los mayores inversores en el sector de los bienes de consumo de alta rotación y en el de las aerolíneas. Pero veamos un poco cómo invierte Carl Icahn. Su objetivo es comprar empresas en dificultades y dividirlas en partes. A continuación, vender o despedir a las partes que no están funcionando, a fin de no dejar que tengan una mala influencia en otros segmentos que sí que están funcionando bien y generan beneficios. De este modo, suele recortar costes y por tanto mano de obra, haciendo que varias personas pierdan su empleo. La fama del asaltante de empresas suele ser controvertida porque se preocupa más por el dinero que por las personas. Algo que dicen muchos que los inversores deben evitar la mentalidad de rebaño en el mundo de la inversión, ya que algo que es popular entre las masas puede no ser siempre una apuesta de inversión correcta. Advierte del peligro de caer en la trampa de esta forma de opinión colectiva compartida y afirma que si uno sigue una tendencia popular, el impulso acabará desmoronándose y le dejará en apuro. Según dice él, cuando la mayoría de los inversores, incluidos los profesionales, están de acuerdo en algo, suelen equivocarse. Por ello sugiere a los inversores que compren acciones de empresas que no son populares e incluso recomienda valores que han caído en desgracia en el mercado. Carl Icahn y otros inversores activistas se implican activamente en las empresas que son su objetivo. Así es como Icahn hace su dinero detectando este tipo de empresas y empujándolas a realizar todo su valor. Ha invertido en Apple y eBay, entre otros. ¿Qué diferencia el estilo de inversión de Carl Icahn con el de Warren Buffett? Carl Icahn ha hablado mucho de cómo difiere con Warren Buffett sobre el método de inversión. Icahn dice que él no es un inversor, sino un activista, y que seguirá buscando empresas que estén infravaloradas en el mercado para poder crear un negocio a partir de ellas. Considera entonces que su negocio y el de Buffett son totalmente diferentes. En razón de este estilo, ha declarado: miro a las empresas como negocios, mientras que los analistas de Wall Street se fijan en los resultados trimestrales. Yo compro activos y productividad potencial, Wall Street compra beneficios. Así que se pierden muchas cosas que yo veo. Icahn afirma que el poder de fijación de precios es uno de los principales indicadores de la productividad de una empresa. Dice que es importante entender cómo funciona este poder de fijación de precios, ya que cambia con el tiempo y afecta a la productividad. Si uno puede entender el poder de fijación de precios y utilizarlo en su beneficio, puede convertirse en un inversor de éxito. Una frase que caracteriza a este magnate es: en la vida y en los negocios hay 2 pecados capitales. El primero, actuar precipitadamente sin pensar, y el segundo, no actuar en absoluto.
Ahora ya entiendes un poco el carácter de este señor y te imaginas por qué es tan agresivo o alarmista. Por ello, vamos a hablar de el derrumbe económico según Carl Icahn. Veamos lo que opina sobre la economía actual y por qué dice que lo peor está por venir. Icahn ha pedido a la Reserva Federal que siga aumentando las tasas de interés hasta que aplaste la inflación y ha enmarcado la quiebra de Silicon Valley Bank como parte de un problema más amplio de gasto imprudente y gestión mediocre. En una entrevista con la CNBC, Icahn explicó que la inflación es lo peor que puede tener una economía y que cree que la gente la subestima. Por eso ha instado a la Reserva Federal a subir las tasas de interés tarde o temprano. Además, Icahn lamentó la cantidad de malos jefes en los Estados Unidos y sugirió que el fiasco del Silicon Valley Bank fue producto de ese problema. Por otro lado, Icahn también predijo que las presiones económicas revelarían más empresas mal administradas en las próximas semanas. Cuando las cosas van bien, la marea alta levanta todos los barcos, pero cuando las cosas empiezan a bajar, entonces ves quién está desnudo. Dijo Icahn a Fox Business. Vas a ver mucha desnudez, dijo. Finalmente, el inversor activista predijo que el S&P 500 caería desde su nivel actual de alrededor de 3.900 puntos o unas 20 veces las ganancias previstas por sus electores para este año. Ningún mercado bajista tocó fondo hasta que las ganancias futuras del S&P se multiplicaron por 15, dijo. Todavía tenemos un gran camino por recorrer para llegar a ese múltiplo de 15 que creo que eventualmente obtendrás cuando la gente pierda la confianza. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la postura de Icahn de que la Reserva Federal debería actuar de manera más agresiva para frenar la inflación? Deja tu opinión en los comentarios. Te dejo por aquí nuestros cursos gratuitos para aprender a invertir y no te olvides que puedes suscribirte al canal para estar al día de todos nuestros contenidos.